Bienvenidos a la sexta entrega del ciclo de charlas cardiológicas impulsado por UGIR Ciencias Médicas. Esta tarde y noche el tema será hipertensión. La conferencia estará a cargo del Dr. Juan Carrión Arias, médico, graduado en la Universidad Central con posgrado en cardiología obtenido en el Instituto de Posgraduación Médica de Río de Janeiro con subespecialidad en arritmología. Esta conferencia es parte del esfuerzo de UGIR Ciencias Médicas por estimular el debate científico y social. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más al curso de enfermedades cardiovasculares que está siendo dictado para los alumnos de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. Hoy estamos en el aula número 7. Continuamos con el tema de hipertensión, la segunda aula. Mi nombre es Dr. Juan Carlos Carrión Arias. Bueno, vamos la aula número 6. Y quien no hizo la aula número 6 va a estar completamente perdido en el aula 7. Y quien no hizo el aula de factores de riesgo cardiovascular y de dislipidemia va a encontrar también problemas aquí. Una cosa, un conocimiento está atado al segundo conocimiento. Si tú te saltaste el paso 1, vas a tener un hueco que te va a impedir entender y concatenar los eventos para que el cuento al final tenga sentido. Entonces te recomiendo que si no has hecho las otras aulas, hagas primero esas aulas y después entres a hacer esta. Vamos a recordar un poco lo que vimos la clase pasada. En el slide 2 tenemos el gráfico con el que terminamos la clase pasada, ¿no? Que nos muestra dos curvas de presión de dos pacientes hipertensos. Uno que tiene una aorta normal, otro que tiene una aorta rígida. El uno es un paciente joven, por joven podemos decir un adulto maduro de 50 años, por ejemplo, y el otro sí es un anciano. Y hacíamos mucha relación a que, si bien el uno tiene 130 por 80 versus 140 por 70 el segundo, presión aferida en la arteria braquial derecha, cuando vamos al paso 2, vemos que la velocidad de onda de pulso está diametralmente disparada en el segundo paciente. Esa velocidad de onda de pulso duplica la velocidad del primer paciente. Sin embargo, la presión no está tan disparada en la arteria del brazo. ¿Por qué te hago tanto énfasis en decirte que es la arteria del brazo? Porque la arteria, al decirte que es en la arteria del brazo, si es la arteria del brazo la que está dañada, ¿sí?, el efecto va a ser distal, es decir, la mano derecha. Bien. Y lo que queremos cuando tomamos la presión es inferir una condición sistémica. Por lo tanto, tú tienes que pensar cuando estás tomándole la presión a una persona en varias aristas del problema para poder adelantarte sin necesidad de usar tecnología estrambótica o de alta complejidad, ¿ya?, entendiendo qué es lo que pasa, entendiendo los conceptos modernos y poderle dar un diagnóstico y tratamiento adecuado. ¿Qué es lo que tenemos en el paso 3? Que esa onda de pulso que viaja, que es la columna de sangre que, siendo inyectada desde la cavidad ventricular izquierda, golpea la pared de la aorta. Al golpear esa columna de sangre en la pared de la aorta y comenzar el flujo anterógrado, ese golpe en la aorta, ¿sí?, se transforma, una parte se quema en temperatura, otra parte se disipa en energía potencial y otra parte se forma energía de onda de pulso. A esto también le llaman onda de cizallamiento en otros artículos, ¿no? Un nombre
Es realmente una denominación antigua, pero tú lo vas a encontrar que lo hablan mucho, sobre todo en aneurismas de aorta y en ese tipo de publicaciones, y la gente se pierde un poco. Es eso, es la onda de pulso que está golpeando la aorta. Entonces esa onda de pulso sobre una arteria elástica va a hacer que se estire y se retraiga. Y esa onda va a viajar a lo largo de toda la arteria aorta, se va a distribuir a sus ramos, solo que cada vez que encuentra una bifurcación, la onda de pulso choca contra esa bifurcación que tiene un cierto esqueleto y se refleja. Al reflejarse, regresa, choca y se regresa hacia la base de la aorta, a la raíz de la aorta. Y ahí pasa el fenómeno inverso. Esa onda que llega ahí, que choca contra el esqueleto de la raíz de la aorta y el corazón, una parte de esa energía se disipa en temperatura, otra parte genera energía cinética que va a generar presión. Y en ese momento aumenta la dificultad del ventrículo en poder eyectar. Porque si tenía 140 y estaba eyectando con 145, viene esta onda refleja de presión y aumenta la presión del sistema del árbol arterial. Estoy inventando números, 148. Entonces ahí resulta que el 145 que estaba generando el ventrículo izquierdo ya no va a eyectar nada. Entonces, ¿qué hace? Automáticamente aumenta su fuerza de contracción. Entonces, esto quiere decir que el ventrículo izquierdo tiene que aumentar su trabajo muscular. Para aumentar su trabajo muscular, el ventrículo tiene que consumir más oxígeno. 1. Y 2. Tiene que generar más fuerza, y esto lo hace a través de hipertrofia. Esto tiene un montón de efectos, es un montón de cosas que van pasando a raíz de este asunto. Una de ellas es que, como vimos, la pared se vuelve extremadamente gruesa y la cavidad pequeña. Sí, hay una ecuación que te sirve para entender que eso compensa el sistema y por eso el paciente no siente nada. Pero vamos, esa pared extremadamente gruesa, hipertrofia ventricular, se ve por ecocardiografía, no se ve por electrocardiografía. El electrocardiograma es un pésimo examen, es muy poco sensible para poder ver hipertrofia ventricular. ¿Por qué? Si tú tienes una persona que tenía en el estatus basal y antes de enfermarse una pared ventricular, una pared libre de ventrículo, vamos a suponer de 6 milímetros de espesor, consecuencia de este evento hizo 7 y ya se hipertrofió, pero ese milímetro más el electrocardiograma no ve, el que ve es el eco. Ahora, yo no puedo saber si ese paciente se hipertrofió si no tengo un valor previo. Es decir, si yo tengo un valor basal y yo sé que ese individuo cuando estaba sano tenía 6 de diámetro de la pared ventricular, si yo le repito un eco y lo encuentro con 8, digo se hipertrofió. Pero como eso no existe, pues entre 6 y 8 todo el mundo dice, no, más o menos está normal, y dan esos informes, los dan como normales. Y solo se llama hipertrofia verdadera aquello que ya está desmedidamente grande, desmedidamente patológico, que es cuando la pared o el septo pasan los 12 milímetros de hipertrofia. Y ahí sí, hasta el electrocardiograma va a ver. ¿Okay? Pero los grados anteriores a eso son cosas sutiles que el electro no va a ver, pero que tú tienes que pensar. O sea, yo tengo un paciente que está hipertenso, que tiene un ecocardiograma, que tiene una desproporción de pared lateral para septo o para pared posterior, que ya está con 8, con 9 milímetros, está hipertrófico. No está hipertrófico. Concéntrico, está adaptado, el paciente no siente nada, estoy a tiempo de darle un buen tratamiento. Muy bien. Concentrándonos de nuevo en nuestro gráfico, tenemos
la línea 4, en donde vemos el perfil de ambas ondas de pulso. Y vemos nítidamente que el anciano tiene ese dedo de guante, ¿no?, que hace que llegue la presión sistólica por encima de 160. Ese dedo de guante es la sumatoria de esa onda de pulso que se regresó y se adicionó en ese punto sobre la cúspide redondita, ¿no?, y formó ese dedo guante. Eso se llama índice de aumento. Y si yo tuviera un aparato, un sensor, vamos a decir, meto un sensor que mida presión y que esté en la raíz de la aorta, yo voy a ver que esos dos pacientes que por aferición de la presión a través de un manguito en el brazo derecho están entre el uno en 130 y el otro en 140, yo voy a ver que con el sensor dentro de la arteria aorta en la raíz del corazón, el paciente A tiene 130 de presión sistólica, el paciente B tiene 160. Entonces vean cómo es interesante este concepto de edad vascular y de velocidad de onda de pulso e índice de aumento. En el slide 3, una vez más recordando desde otra óptica, ¿no?, el aumento de la velocidad de la onda de pulso del BOP provoca un retorno prematuro de la onda de pulso, que es lo que acabé de explicar. Eso genera aumento de la presión de pulso, obvio, aumento de la presión arterial sistólica, obvio, caída de la presión arterial diastólica, sí, porque ese componente que retorna, que se refleja y que retorna y se adiciona al pico sistólico, es un componente de energía que debería estar dentro de las cuentas de la presión arterial diastólica y que es robado de ahí. Y ese robo es patológico. Entonces por eso tienes una diferencial de presión. Entonces, tienes 160 para 70, a eso le llaman, les recuerdo a ustedes, se le dio el nombre empírico de presión sistólica, hipertensión arterial sistólica aislada. Y se decía que es un componente propio de un anciano. Bueno, sí, los ancianos son los que en su mayoría la población tiene las arterias rígidas. Si yo por alguna enfermedad, mediante alguna enfermedad, tuviera una persona joven con un sistema arterial rígido, tendría exactamente el mismo comportamiento. Y es por esa vía. Y este evento, ¿sí?, de aumento de la presión de pulso, de aumento de la presión arterial sistólica y de disminución de la presión arterial diastólica, tiene dos consecuencias. La una, que genera más daño arterial y eso perpetúa el ciclo. Y el segundo evento es que obviamente aumenta la poscarga. Poscarga quiere decir toda aquella fuerza que tiene que hacer el corazón para vencer la presión arterial y poder eyectar. Entonces, si está aumentada, tiene que hacer más fuerza. Aumenta la poscarga, eso genera hipertrofia, como discutimos. Mientras más hipertrófico el corazón, menor relajamiento ventricular en diástole, es un corazón duro, ¿sí? Esto aumenta la demanda de oxígeno en sístole y en diástole y disminuye el flujo coronario. El flujo coronario se da sobre todo en diástole. Si el corazón está rígido y no llega a presión de diástole de 0 en la cavidad y no se relaja completamente, también su perfusión está perjudicada. No se nutre adecuadamente. ¿Ok? Y esto, por lo tanto, genera mayor riesgo de isquemia y puede llevar a disfunción ventricular y esa disfunción eventualmente a la muerte. En el slide 4 vamos a detenernos un momento. Esto es un experimento. Ustedes están viendo 3 fotos en la parte superior que son de 3 ratoncitos. Son ecocardiogramas de 3 ratones. En la parte media ustedes están viendo la foto de los 3 corazones. Los animalitos fueron sacrificados, sacaron el corazón y ustedes están viendo la foto.
Y en el tercer renglón ustedes están viendo un corte histopatológico de sus corazones. Entonces, ¿cuál fue el experimento? Esto es un experimento de hipertensión. Entonces, en la primera columna a la izquierda tú tienes el ratón que está con un corazón normal. No es hipertenso. En la columna del centro tú tienes un corazón de un ratón hipertenso. Y en la columna derecha tú tienes el corazón de un ratón hipertenso que recibió tratamiento. Entonces, es un poco difícil así a la distancia poderles enseñar a ver eco, ¿no? Entonces no vamos a considerar la línea superior, que va a ser un poco difícil para ustedes eso. ¿Ya? Vamos a considerar la línea del medio, sobre todo la línea del medio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en la línea del medio, hacia la izquierda, un corazón de un tamaño normal. Le infundieron solución salina, ¿no? El experimento era de infusión salina con clampeo de la arteria renal. Y mira cómo se puso hipertenso y se hipertrofió el corazón del ratoncito en el centro. Entonces tú ves nítidamente que hay un cambio de la morfología del corazón. Y abajo tienes el corte histopatológico y ves cómo esa pared del ventrículo izquierdo se volvió extremadamente gruesa. Y no solo eso, sino que se dilató la cavidad. ¿Ok? Y entonces ahí viene la jerga médica que te dice que tienes que darle medicamentos porque los medicamentos provocan remodelamiento inverso. Aquí estás viendo el remodelamiento inverso en este experimento. ¿Por qué? Porque al ratoncito que estaba hipertenso, al grupo de ratoncitos que estaban hipertensos, a unos no les dieron remedio y a otros les dieron remedio. Y mira cómo el remedio no dejó el corazón del tamaño que era cuando estaba en comparación a un corazón sano, o sea, no regresa a la normalidad, ¿sí? Pero definitivamente no está igual, o sea, hay una mejora del tamaño de la cavidad, del tamaño de la dimensión de la espesura de las paredes en relación a aquel que no toma remedio. Entonces, este es un experimento que te muestra de modo gráfico cuáles son los cambios que existen en un corazón sometido a un régimen de hipertensión sistémica y qué es lo que pasa cuando le das tratamiento, cómo mejora cuando le das tratamiento. En el slide 5, muy bien, esto que ustedes están viendo es el eje renina, angiotensina, aldosterona. Que esto se tiene que dominar como el ABC. ¿Por qué? Porque es la droga de primera línea. Ustedes tienen que el angiotensinógeno es clivado por la angiotensina por efecto de la renina en angiotensina 1, ¿sí? Esa angiotensina 1 después es clivada por efecto de la ECA, enzima convertidora de la angiotensina, en angiotensina 2, y la angiotensina 2, ¿sí?, se liga a un receptor en la célula miocárdica, en el cardiomiocito, ¿sí?, que puede ser receptor de angiotensina tipo 1 o receptor de angiotensina tipo 2. Aquí en el gráfico te están poniendo el receptor tipo 1. ¿Por qué? Porque ese fue el que primero fue investigado y descubierto. Entonces de ese se supo que genera mayor activación simpática, que genera mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno, que genera mayor inflamación, que genera crecimiento celular, o para decir hipertrofia, ¿sí?, que genera mayor cantidad de aldosterona. La aldosterona genera fibrosis, retención de sodio. ¿Ok? Entonces, fueron inventados medicamentos que actúan en enzimas y receptores claves de esta cascada.
El primer grupo de medicamentos históricamente son los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, los IECA. Y por Dios, no te hagas bolas. No se vayan a hacer bolas. Esto no tiene nada que ver con el COVID. Fue la ignorancia supina de los médicos que leyendo lo mínimo, leyendo lo que sale en el Condorito, se dicen médicos y no estudian. Claramente en el gráfico tú estás viendo que la enzima convertidora los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECA, clivan la enzima convertidora de angiotensina, ECA. El virus COVID-2 infecta el organismo humano a través de la enzima ECA2. ECA2 es otra cascada que no está aquí representada, que si bien es verdad fue descubierta más recientemente, estamos hablando del año 2000 para acá, no existen medicamentos, también tiene que ver con hipertensión y con hipertrofia, pero no tenemos ningún tipo de medicamento que tenga efecto alguno sobre la ECA2. Es una vía enzimática que está en estudio. Estamos actuando sobre la ECA o ECA1 si tú quieres, porque si le ponen 2, pues esta será la 1 por elemental lógica, ¿no? Los inhibidores de esta enzima pasan a ser los medicamentos de primera línea y los que mejor funcionan. Si tú dices, ¿cuál medicamento voy a usar? Un IECA, que fueron los primeros en ser descubiertos. Y ya te mostré que fueron descubiertos refinados a partir del veneno de una serpiente, ¿no? Y tiene lógica, ¿no? Si te muerde una serpiente, la serpiente quiere que te mueras. Una de las formas de matarte es hacer que se te baje la presión hasta que no tengas presión. Entonces, ¿cómo hace eso? Con ciertos compuestos químicos que generan hipotensión refractaria. Uno de esos, los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina. Esta es una enzima común a todos los mamíferos. Todos los mamíferos tienen. Pero tú dirás, yo estoy viendo que arriba la renina también tiene un medicamento, el inhibidor directo de renina. Sí, el alisquireno. Es un remedio mucho más nuevo. Este tiene unos 10 años, 12 años desde que salió al mercado. Muy bueno también. Y caro porque tiene patente. Pero es muy bueno, ¿ya? Tiene pocos estudios. Los IECAs tienen muchísimos estudios, entonces tú tienes una fuerza de evidencia mucho mayor para usar ellos. Y aparecieron primeros, los inhibidores directos de renina aparecieron en tercer lugar. ¿Quién apareció en segundo lugar? Fueron los bloqueadores del receptor de angiotensina. Estos son bloqueadores específicos del receptor AT1. Existe AT1 y AT2. Entonces, ¿qué se pensaba en la época? Que si yo bloqueo el AT1, que hace toda esta cosa que es deleteria, ¿no? Hiperactivación simpática, generación de especies reactivas de oxígeno, inflamación, hipertrofia, activación de aldosterona. Si yo bloqueo eso y dejo el AT2, yo entendía que el receptor AT2 era un receptor benigno, entonces hasta había mayor actividad de ese receptor AT2. Entonces se entendía que eso era mejor. Pero no, la hiperactivación del receptor AT2 puede traer esta misma cascada, puede activar esta misma cascada. No es tan bueno. Entonces, no son los mejores medicamentos. Yo los uso cuando el paciente tiene contraindicación a usar un IECA, no consigue utilizar un IECA, entonces uso un BRA. Y esa es la vía. Ahora bien, ustedes verán aquí que la aldosterona también tiene el inhibidor de aldosterona.
Y mira que este gráfico es de los más recientes. Cuando yo estaba estudiando mi posgrado, ahí por el año 2010, son 10 años atrás, una década, ¿qué se decía en esa época, no? Es decir, ¿cómo se trataba la presión en esa época? Que era lo más nuevo que se hablaba en esa época. En esa época se decía que había familias de medicamentos, que ya les voy a explicar. Y esas familias de medicamentos hacían un trabajo específico. Se llegó a determinar que había combinaciones de medicamentos que eran adecuadas y combinaciones de medicamentos que eran inadecuadas. Por estos trabajos se llegó a entender que un bloqueador del sistema renina-angiotensina más un bloqueador de canal de calcio más un diurético tiacídico, esos tres medicamentos unidos eran una asociación buena. En un paciente que es muy hipertenso tú le puedes dar esos tres medicamentos. Pero hay pacientes que se tornan, que a pesar del uso de esos medicamentos en dosis tope, siguen hipertensos. Entonces, ordenando el asunto, te decían, bueno, el cuarto medicamento que le adicionas al paciente hipertenso para controlar su hipertensión puede ser cualquiera. Estoy hablándote a 10 años atrás. Cualquiera de los que saben que son hipotensores. ¿Por qué? Porque no había un estudio, porque no había un protocolo al respecto. Y por familiaridad, por historia, porque son medicamentos más antiguos, muy fiables, que los médicos conocen mucho, generalmente el cuarto medicamento era un beta bloqueador. ¿Ok? Pasa que hace 5 años ya salió este gráfico, porque en la época que yo estaba haciendo el posgrado, se estaba estudiando, se estaban haciendo protocolos para determinar cuál es el cuarto medicamento, a la cuarta familia de medicamentos que tiene que entrar en el tratamiento de la hipertensión. Y el cuarto medicamento es un antagonista de aldosterona. ¿Por qué? Porque estás bloqueando el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, tú usarás en primer lugar un bloqueador del sistema renina-angiotensina. No le bajó en dosis tope, no le bajó. Le adicionas un bloqueador de canales de calcio en dosis tope. Con los dos en dosis tope no le bajó. Le adicionas un diurético tiacídico en dosis tope, no le bajó. ¿Cuál es el cuarto medicamento que entra? Espironolactona, porque es ese específicamente, bloqueador de aldosterona. Y si no le baja con eso, ahí sí ya viene un quinto medicamento. Y un quinto medicamento ustedes tienen permiso de usar aquel que ustedes consideren que deban usar a su juicio clínico. Generalmente todavía la gente tiene una tendencia a usar un beta bloqueador. Por familiaridad, porque son baratos, porque son medicamentos seguros y que la gente conoce mucho. ¿Ok? Entonces este es un cuadrito interesante porque este cuadrito tiene historia. Tiene historia siempre y cuando te sepas el cuento. Si no te sabes el cuento, solo repites las cosas como copiar y pegar, como loro, y no entiendes cómo pasaron las cosas. Ok, slide 6. Entonces, este flujograma yo lo saqué hay varios flujogramas de cómo tratar a los pacientes y los europeos, la Sociedad Europea de Cardiología versus la norteamericana versus la canadiense, así, cada uno tiene sus diferentes puntos de corte, sus diferentes grupos de trabajo, diferentes clasificaciones inclusive. ¿Bien? Y esta aquí me gusta a mí mucho porque ella trabaja con factores de riesgo cardiovascular, que es de los brasileños, y no tanto con los estadios. Es decir, por estadios te definen, no, presión arterial sistólica de tanto a tanto, estadio 1, de tanto a tanto, estadio 2, de tanto a tanto, estadio 3, no.
olvídate de eso, porque eso es una cosa que es evidente. O sea, si tienes un paciente con 200% de presión que no le baja con nada, está grave. Punto. O sea, eso es un tonto sabe ver. ¿No es cierto? Cualquier persona sabe ver. ¿Ya? Esa no es la mayoría de los pacientes. Una absoluta mayoría de los pacientes están en el estadio 1. Por lo tanto, tú cuando te enfrentas, cuando encaras un paciente que es hipertenso en tu consulta, cuando ustedes ya se gradúen en pocos años, sean médicos de la República, ustedes van a ver que tendrán que sentarse y hacerle una correcta anamnesis y examen físico a ese paciente. Mediante esa historia clínica, ustedes van a determinar si ese paciente tiene factores de riesgo y lo van a estratificar. Recuerdan que yo les hablé en la clase de factores de riesgo y de estatinas que había pacientes de riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Pues es eso lo que estás usando aquí. Puedes usar de hecho las mismas calculadoras porque no hay una calculadora específica para esto. Usas esa calculadora. Entonces tú tienes que si el paciente está con una presión abajo de 140, de 150 de sistólica, punto. No te fijes mucho por la presión. Tú simplemente te vas a fijar en que hiciste el diagnóstico del paciente es hipertenso. Porque tomen en cuenta ustedes lo siguiente. No existe ninguna justificativa. Nada explica ni justifica que tu presión esté por encima de 130 milímetros de mercurio, la sistólica. Lo único que justifica eso es que tienes una enfermedad que te está provocando hipertensión. No, es que yo soy nervioso, no es que yo esto, no, a ver, ratito. Por eso es que hay una confusión terrible. Y hay una confusión terrible entre los métodos aplicados por los epidemiólogos y lo que tú tienes que aplicar en tu consultorio, artesanalmente, el rato que estás frente a un paciente, de frente a frente, uno a uno. ¿Sí? En el Harrison, me parece, una edición de hace 12 o 15 años, te decía que para tú diagnosticar hipertensión tú tienes que tomarle la presión alta a un paciente en 2 consultas separadas. O sea, vino hoy, le tomaste la presión alta. ¿Es hipertenso? No, no es hipertenso. Tiene que venir un segundo día y en ese segundo día le tomaste la presión alta. Lo declaraste hipertenso. O si tiene una historia clínica y tú tienes los datos ahí, el otro colega que le atendió tuvo a bien tomarle la presión. Colegas, ya tiene varias consultas. Y en esas veces que tiene varias medidas, más de 2, en donde está la presión alta, es hipertenso. ¿Ya? Bueno, la crítica a eso es que eso es una cosa muy, muy barata, muy fácil de hacer, muy práctica, digamos, así. Pero tú tienes que convencerle a la persona que está al frente a ti. Y la gente no se convence. ¿Cuál sería el método más exacto, más científico para determinar esto? El método más exacto sería hacerle un mapa. Que es que tomarle la presión y varias veces al día. Y entre más muestras tengas, es decir, mientras más tomas tengas a lo largo del día. Y por varios días, más exacto es tu resultado. Entonces, si yo puedo tener las medidas de presión del individuo a cada 10 minutos por 10 días, la curva que yo hago de presión de ese individuo es la más cercana a la realidad. Y sin temor a dudas tú podrás decir, vea, usted el 98% del tiempo pasa con la presión por encima de algo y usted está hipertenso, punto. Que sí puede pasar que si yo una única vez le tomo la presión y ese rato el paciente es una persona así, muy nerviosa, yo puedo equivocarme. Entonces, si tú a tu paciente, porque esto es una enfermedad crónica que no mata, es selectiva,
Tú a ese paciente le vas a ver varias veces. Tú a ese paciente le mandas a que haga una libretita. Le preguntas si tiene ahí en el barrio algún sitio, un centro de salud, hay algún doctor por ahí cerca, una farmacia en donde le puedan tomar la presión varias veces al día. O le dices que se compre y tiene condiciones, y se compre un tensiómetro digital de brazo, no de pulso, de brazo, y se tome varias veces al día. Ese tensiómetro va a guardar esa información y que después te traiga el tensiómetro, tú recuperas la memoria y ves ahí todas las medidas. Si el individuo está hipertenso, punto, no hay mucha cosa que decir. Ahora, 150, 160, más o menos por ahí está el divisor de aguas entre un caso, digamos, entre leve a moderado, solo por presión. Pero ahí tienes que fijarte en los factores de riesgo, porque si el paciente es de bajo riesgo cardiovascular, que los que estamos viendo aquí, tú le vas a empezar a dar tratamiento con una droga. Si el paciente de cara es la primera vez que llega a un consultorio, vea doctor, me dijeron que estoy hipertenso, esto, lo otro, aquí acabo, y tú al rato que le ves, sí, tiene 145, 150 de presión. Pero al hacerle la historia clínica, tú de cara ves que es un paciente de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Tú no vas a entrar con una sola droga. Tú ya tienes que entrar de cara con varias drogas, con combinaciones. ¿Por qué? Porque tú tienes que tratar muchas cosas. No simplemente le bajas la presión y ya. Le bajé la presión y ya. Y estoy contento. No, tú tienes que darle tratamiento a tu paciente porque es una enfermedad que genera varios problemas. ¿Sí? Entonces, tú ves eso. Ahora, si el paciente llega de cara con 200% de presión, pues ese ya está en el estadio 2 o 3, dependiendo de la clasificación que uses. Y no le vas a dar una droga. No le vas a dar una droga. Cada droga aproximadamente te baja entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Si el tipo está en 200 y tú le tienes que bajar a 130, con una droga no le vas a bajar. La única vía por la que tú me puedes decir, ve, y yo tenía un paciente que llegó, estaba con 200 por 110 de presión, o por 90, lo que sea, y le di en alapril 10 miligramos más hidroclorotiazida, que sea, 12.5 miligramos, y después llegó hipotenso, se puso mal. No. Ese cuento está mal contado. Nunca pudiste haberle provocado una hipertensión, una hipotensión a ese paciente. No fue. No dio. Ese paciente tiene otra enfermedad que tú no diagnosticaste, tiene una disautonomía, entonces hace picos de presión muy altos y después hace picos de hipotensión espontáneos y tú no te diste cuenta. ¿Ya? O ese paciente tomó algún otro remedio, alguien le metió un Adalat sublingual, alguna cosa de esas que ya no se tiene que hacer más, que era la norma hace 20, 30 años, pero no se debe hacer más porque mata. ¿Sí? O ese paciente tiene otra enfermedad, tiene otra condición y tú no diagnosticaste y es por eso que pasó. Pues si tú tienes un paciente que llega con 200% de presión, tú tienes margen de seguridad para darle 3 drogas en combinación por vía oral. Con tranquilidad y mandarle y decirle a ese paciente que regrese, mandarle a la casa y decirle que regrese en una semana. Vamos a ver cuál es la diferencia entre crisis hipertensiva con lesión de órgano blanco y crisis hipertensiva sin lesión de órgano blanco y vamos a ver el medicamento. Entonces, esta tablita que nos hemos demorado un poco en explicar, te trae esta novedad, así como yo te hablé hace 2 semanas, me parece que era la aula 4, ¿no? De cómo se define, cuál es el nuevo criterio para definir la aterosclerosis subclínica, ¿no es cierto? La utilidad de la imagen para ver si tiene placas de aterosclerosis, si esa placa está obstruyendo el 10%, entre el 11 y el 49 o más del 50% de la luz de un vaso, y eso me sirve para diagnosticar, porque de igual manera,
Si aquí yo te estoy diciendo que no hay justificativa alguna para que una persona esté hipertensa, sostenidamente hipertensa, esa es la clave, la palabra clave. Es una hipertensión sustentada y hay gente que se pone peor durante la noche, durmiendo. Y la única forma de saber que está peor o que no, lo que es igual, que no le baja la presión cuando duerme, porque a todo ser humano normal y sano, en el sueño profundo se le baja la presión. Y a ese paciente no le baja, o peor aún, le sube. La única forma es tomarle la presión dormido. Por eso te digo que tienes que tener varias muestras a lo largo del día. Varias muestras, varias muestras. Y así vas a tener una curva real de lo que está pasando con ese paciente. Si necesitas tener bastante información. ¿Ya? Entonces, de igual manera, no hay justificativa. Si está hipertenso de modo sustentado, es porque es hipertenso. No hay justificativa. Si yo encontré una placa de aterosclerosis en una arteria de la mano, es porque ese paciente tiene arteriosclerosis. Y tengo que entrarle a tratar. Porque no hay justificativa. La gente no hace espontáneamente ese tipo de lesiones y no son benignas. Entonces, si yo la encontré, tengo que tratarla. Eso es parte de evitar la aquiescencia. Uno de los mayores problemas de estas enfermedades es la aquiescencia de los médicos. Ven y dicen, no ha de pasar nada. Y no le tratan. O ven que está fuera de algo de tratamiento y no le ajustan el remedio. ¿Ok? Bueno, son 40 minutos de exposición hasta aquí. Yo he intentado ser un poco más claro. Estas cosas no son tan simples. Estoy machacando. Tenía una expectativa de ir más allá con más slides, pero vamos a dejarlo para la próxima aula. ¿Ok? Nos despedimos aquí y tendremos un tercer encuentro sobre hipertensión, tal vez un cuarto inclusive. Que pasen bien. Le agradecemos al Dr. Juan Carrión Arias por su aporte en esta conferencia. Les recordamos que todos los domingos estará disponible una nueva charla en nuestra página de Facebook y YouTube. Quienes conformamos la Unión de Juventudes de Izquierda Revolucionaria, les agradecemos su atención. Con la fuerza de los trabajadores romper las leyes de los explotadores.